Bien, jóvenes, vamos a continuar el ejercicio de la clase anterior. Nos habíamos quedado hasta calcular el voltaje del nodo del circuito correspondiente, pero ya no terminamos de calcular todo lo demás, ¿verdad? Creo que ahí nos habíamos quedado. ¿Alguien de ustedes hizo los cálculos que seguían o ya nadie los hizo? Se vale decir, no lo hice, ¿eh? No hay problema. ¿Alguien los hizo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces pues vamos a terminar esa parte y después continuamos con otro ejercicio, ¿sale? Entonces nos habíamos quedado ahí donde estamos ahorita, donde están viendo ahorita en la pantalla. Es un poquito más grande esto. Y habíamos llegado a la conclusión de que el voltaje en A era de 12 volts. Y que de hecho no había habido necesidad de hacer un sistema de ecuaciones porque finalmente despejábamos el voltaje en A y ya, no había otra cosa que hacer más que despejar, ¿no? Entonces, de aquí, para saber cuáles son los voltajes de las resistencias, ahora fíjense, a diferencia del análisis de mallas, ahora con los valores que nos da de voltajes de nodos, entonces trabajamos con puros voltajes al principio y en función de los voltajes ya calculamos todas las demás cantidades, ¿vale? Entonces, voy a empezar por acá. Déjenme nada más. Voy a copiar este. Control C. Y por ejemplo, vamos a empezar con el voltaje en BR1. BR1. ¿Cómo calcularíamos el voltaje de BR1? Entonces, nos vamos acá. Y si quieres saber cuál es el voltaje de BR1, como consideramos que la corriente va de izquierda a derecha en el sentido de esta flecha, pues entonces diríamos que sería el voltaje B1 menos el voltaje en A. ¿Sí? Entonces, nada más, dejen copiar esto, control C, y aquí lo voy a colocar, control V, así, y aquí habíamos dicho que era el voltaje 1 menos el voltaje de BA. Acuérdense que lo que estamos buscando es la diferencia de potencial, ¿eh? Entonces, como tal, tendría que ser así, y entonces eso significaría esto. Ah, caray, aquí se está moviendo medio rara la ecuación. Espérenme tantito, que aquí algo se está moviendo extrañamente. Dejen copio, control X. Pego, ahora sí. Ya, igual, ahora sí ya quedó. Serían 18 volts menos, ¿cuánto daba el voltaje en A? 12 volts, ¿verdad? 12 volts. Ahí está. Y entonces, ¿ese qué voltaje me daría? Pues 6 volts, ¿no? Bastante sencillo. Ahora vamos con el voltaje en R2. A ver si alguien quiere animarse. ¿Cómo calcularemos el voltaje de R2? A ver, no los oigo. Me ensordecen. Sería el voltaje de B menos el voltaje de A. A ver, ¿el voltaje de qué, perdón? Bueno, más bien el voltaje de A menos el voltaje B. Ajá, pero ¿cuánto vale B? Pues vale cero, ¿no? Ajá. Vale 0. Entonces ya basta con que asignemos el valor del voltaje de A a la resistencia R2. Sí ven aquí cuál es vamos a llamarle la ventaja de que un componente esté conectado a tierra, que su voltaje va a ser directamente el voltaje de alguno de los nodos que se encontró con el análisis nodal. ¿Vale? Entonces aquí pues simplemente serían 12 volts. 12 volts, lo demás lo puedo borrar. Y listo, ya tendríamos el voltaje de R2. Ahora, si hacemos eso
Y ahora colocamos el voltaje de R3. Ahí, ¿cómo sería, cómo se calcularía ese voltaje? Ahí sí se deben de acordar cuál es el sentido de la corriente que plantearon en un principio, ¿sale? Si plantearon que la corriente va para allá, pues entonces hicieron la suposición que el voltaje de B2 es mayor que el voltaje del nodo A para que la corriente fuera de derecha a izquierda. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es... Sería B2, ¿no? Menos BA. Sería B2 menos BA, es correcto. Aquí sería, ¿cuánto? 12 menos 12. ¿A poco sí? Ya habíamos observado eso en la clase anterior. Creo que no, nada más nos quedamos hasta la parte de R2. Hasta la parte de R2. Ah, bueno, sí. Aquí ya me resultó interesante ver que el voltaje de R3 termina siendo 0 volts. Entonces ahorita vamos a ver, voy a retomar la simulación que hicimos anteriormente. Bien, si ya tenemos estos voltajes, pues, ¿qué sigue? Sigue calcular las corrientes, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver, control C. Aquí nada más voy a volver a pegar esto. Y empezamos con la corriente IR1, ¿sale? ¿Dónde está la I? Aquí está IR1. Va a ser igual a BR1. Y me voy a traer por acá este término para colocarlo acá. Ah, pero aquí tendría que colocar una división, ¿no? Porque el voltaje es, perdón, la corriente es B sobre R. ¿Están de acuerdo en eso? La ley de Ohm no miente. Entonces, aquí sería R2. No me deja copiar lo que yo quiero copiar nada más. A ver, espérenme. Miren, no se deja. Dejen copio nada más este cachito. Ahora sí, control C y control V. Ahora sí. Entonces, si me ayudan a hacer las operaciones que ahí me hacen falta. Ahí tendríamos que hacer nuevamente una división. A ver si alguien me ayuda con esa división. Serían 6 volts entre R1, que supongo que es de 1 kilo. 1 kilo ohm. Aquí, por aquí tenían los kilo ohms. Aquí están las letras griegas. Listo. 1 kilo ohm. Y eso sería igual a... ¿Cuánto sería? Ah, yo ya sé. 6 por 10 a la menos 3. Serían 6 miliamperes. Es correcto. Ahí está. Pero aquí... Ah, ya vi cuál es el problema. Que aquí está esperando que yo le ponga un subíndice. Aquí en este cuadrito, ¿ya vieron? Entonces, nada más voy a quitar. A ver, y si lo pongo sin subíndice. A ver, control X. Ah, miren, ¿ya vieron? Ese era el problemota. Y ahora sí pongo la ecuación. Ah, ahí está, listo. Ay, estos programas ofimáticos, qué bárbaros. Oigan, hablando de eso, ¿alguien de ustedes utiliza OpenOffice? O FreeOffice, o no sé cómo se llama. Que yo conozco. Yo sí lo llegué a ocupar. ¿Y qué tal si funciona bien o no funciona bien? ¿Te saca de apuros? Sí, de hecho te ayuda mucho. ¿Sí? Sí. Nada más que sí cambia, bueno, a comparación del, del Office normal, si abres el archivo, creo que te lo desordena. Ajá. O sea, está bien si sigues usando ese mismo programa, ¿no? Pero si pasas de Word a ese, ya te empieza a dar lata, supongo. Sí. Está BR2. Aquí estarán de acuerdo que sería entre R2. BR2 ya me dijeron que este da 12 volts y luego el otro, si es R2, tendría que ser 2 kilos. Aquí, ¿cuánto daría?
pues igual, ¿verdad? 6 miliamperes, ¿están de acuerdo? 12 entre 2 serían 6. Y si abajo está a la 3, cuando Sí, hacemos 6 por 10 a la se -3. convierte a la -3. Ahí está, ya estuvo. Y finalmente, ya nada más nos falta el asunto de la corriente en R3. Y entonces aquí tendremos que cambiarle. Aquí tendría que ser R3. Aquí tendría que ser R3. Y ahora sí, pues creo que aquí no hay mucho de dónde hacerle, ¿verdad? Porque aquí tendría que ser 3 kilos. Y si son 3 kilos, pues ya sabemos que 0 entre eso, pues me va a dar 0 miliamperes. Listo. ¿Va? ¿No se acuerdan qué daba en la simulación? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? No, ahorita no me acuerdo. Aquí BR1 por IR1. Voy a colocarlo aquí. Y este sería la potencia. Déjenme nada más. Recupero aquí este. Para no tener que hacerlo. Y ya la hicimos, miren. Aquí lo pego en esta parte. Y digo que la potencia en R1 es igual al voltaje de R1 por IR1. ¿Me van a ayudar a hacer esas operaciones, por favor? BR1 ya vimos que son 6 volts. Pero lo voy a poner entre paréntesis, ¿sale? 6 volts multiplicado por IR1 que son 6 miliamperes. ¿Cuánto da eso? Pues 36 miliwatts, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora nada más dejen copio esto. Y ya me lo llevo a la parte de abajo. Aquí ya tendríamos la potencia de la resistencia R2. Acuérdense que estos cálculos, en el caso de nodos, de corrientes y potencias, lo voy a hacer en la primera y segundo ejercicio nada más. De ahí en adelante ustedes háganlo, ¿sí? Recuerden que siempre debemos conocer voltaje, corriente y potencia de las resistencias. A veces, en algunos circuitos, cuando están trabajando en el laboratorio, no sé, pueden llegar a conectar su circuito y de pronto lo echan a andar y ¡puf!, vuela una resistencia. Y dicen, ¿quién sabe qué pasó? Muchas veces lo que pasó es que no hicieron el cálculo de potencia y requerían una resistencia más grande de la que tenían conectada. Eso pasa mucho, por ejemplo, en circuitos que tienen que ver con diodos Zener, sobre todo. Ahí es donde me he dado cuenta que hay muchos problemas, o en amplificadores también, ¿vale? Aquí entonces esto sería el voltaje de R2 es de 12. Sí, ¿verdad? El voltaje de R2, aquí tendría que cambiarle. Aquí es R2. Aquí es R2. Y la corriente de R2, ¿cuánto da? También es de 6 miliamperes, ¿verdad? Y entonces, ¿esto cuánto da? 72. 70 lo escribí al revés. 72 mil. 72 miliwatts. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, y ya después de eso, vámonos con la potencia en R3. Y la potencia en R3 tendría que ser de R3 con la corriente de R3, que aquí sería, el voltaje de R3 sería 0 por 0. Y eso tendría que dar, ¿cuánto? 0. Ay, miren, si saben multiplicar, jóvenes, qué bárbaros. Ahí estuvo. Entonces tendría que ser, esos serían los valores que estamos esperando. Ahorita recupero el circuito de la simulación. Este no me acuerdo, creo que era el de nodos, ya lo habíamos nombrado como nodos. Ahorita que vayamos allá. Les doy un minuto para que terminen de copiar. Vamos a recuperar la simulación. Ya tenemos todos los valores. Vamos a ver si da eso que estamos esperando que tenía que dar. Voy a compartir con ustedes OrCAD. Permítanme.
Nada más dejen, me ubico donde estoy. Aquí estoy. Listo. ¿Ya ven mi pantalla de OrCAD? ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Va. Entonces voy a abrir un proyecto. Voy a abrir el proyecto anterior. A ver, nada más. Vamos a acordarnos si eran los de nodos. ¿Dónde está el nodo? Nodo. Circuitos mayas. ¿A poco no lo hicimos? Sí lo hicimos, ¿no? Ah, no, no lo hicimos. ¿Saben por qué? Porque acuérdense que lo retomamos de otro circuito. Ajá. Sí, 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 cierto. Sí, ¿verdad? Sí, es el primero, ¿no? Sí, fue el Nos dio. primerito, pero no lo encuentro aquí donde está. ¿Qué creen? Ando buscando. A ver, déjenme ver si es este. No, ¿verdad? Este no es. Este es el segundo. Bueno, yo creo que entonces lo vamos a tener que realizar porque si no, no vamos a poder comprobar si lo que estamos haciendo es correcto. Yo me acuerdo que sí lo había guardado. No sé por qué no lo guardé. El 2 de octubre. Vámonos con los de octubre. 2 de octubre, 2 de octubre. Circuito de mallas 3. A ver, déjenme ver. Igual y es este. A ver. No, miren, este. Vamos a llegar a un circuito de estos, miren. Pero ese ahorita no se angustien. No, yo creo que lo voy a tener que realizar porque no lo veo, ¿eh? A ver, nada más déjenme acuerdo cómo es el circuito. Se me hace raro que no lo tenga yo. Porque, pues si lo saqué de OrCAD, quiere decir que sí lo armé, así como está aquí, ¿no? Como lo tengo, como lo tenemos en el apunte. Bien, ya después de haber tenido que armar otra vez el circuito, insisto, no sé dónde habrá quedado. Los nodos, nada más déjenme ver si quedaron bien puestos. Sí, número 1, número 2. Sí, están bien. Vamos a hacer la simulación. Digo, ya lo armé, ya saben cómo se hace ese circuito. Vamos a generar un nuevo perfil de simulación. Le decimos que va a ser un nombre cualquiera, corriente directa. Voy a utilizar el análisis de corriente directa. Le decimos OK y listo. Ya estamos en condiciones para simularlo. Vamos a simularlo. Y vamos a empezar. ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por las corrientes. Fíjense. La corriente sí nos da en los dos componentes, tanto en la resistencia 1 como en la R2. Esperábamos que nos dieran 6 miliamperes y efectivamente da 6 miliamperes. Aquí en R3 hay una corriente, pero está a la menos 21. Si miliamperes es a la menos 3 y en R3 es menos 21 amperes, perdón, a la menos 21, el factor de la notación, pues obviamente lo podemos considerar como 0, ¿no? Y es totalmente válido. Aquí ya sabíamos los voltajes que eran 18. El voltaje del nodo, de los nodos, ya habíamos visto que efectivamente eran 12. Aquí también son 12. Ahora vamos a ver las potencias, a ver si da lo que estábamos esperando. Aquí lo voy a poner en esta sección. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a voltear esta etiqueta para acá, para que las líneas queden lo más derechitas posibles, ¿no? Ahí está. Pues ya habíamos visto que eran 0 watts. No hay problema. En esta fuente también, está. Son 0 watts. Sí, nos había dado 72 miliwatts en la resistencia R2. ¿Pueden confirmarlo? Era la de 12 por 6, entonces sí. Creo que sí.
Sí, está, a ver, Sí, son 70. R2, sí son 72, 36, 72. Ahí está 36, 72 y 0 watts. Sí, Entonces, sí quedó. pues sí quedó, ¿no? Este ya me lo llevo muy contento a Word. Y, ¿dónde está Word? Aquí está. Y lo voy a colocar acá. Sí, lo que sucedió, si no mal recuerdo, es que retomé nada más los resultados de mallas que se hicieron de ese circuito, que de hecho es lo que está aquí, ¿no? Y en función de eso me fijé en el voltaje de R2 para ver que mi voltaje del nodo calculado por este otro método diera lo mismo. Sí, eso fue lo que sucedió. Entonces, pues bueno, ya vimos que efectivamente, pues sí da lo que tiene que dar el método, ¿no? Y lo que da la simulación. ¿Alguna duda? ¿Quieren que deje en alguna parte de la pantalla por si están copiando o puedo continuar con otro ejercicio? Ya yo tengo la captura de todo el desarrollo, profe. Ajá. ¿Y los demás qué opinan? Yo ya terminé de copiar. Bien. También ya terminé de copiar. Ya también, profe. Igualmente, profe. ¿Cómo dicen? Por 2. Por 3. Por 3. X4. Vamos a cerrar este. Bien, entonces, vamos a continuar con otro ejercicio. Déjenme nada más aquí. Esta ya no nos va a hacer falta. Voy a eliminar toda la tablita. Y, ¿qué les parece si hacemos este mismo? Pero ahora por nodos. Sí, estaría bien. ¿Les parece? Sí, Sí. Pero para poder empezar a hacerlo, les propongo, digo, ya sabemos cuáles son los resultados a los cuales tendríamos que llegar. ¿Sí? Porque de hecho aquí sí calculamos todo, ¿vieron? Quiero que ustedes, les voy a dar unos 3, 4 minutitos, lo piensen y intenten iniciar el planteamiento de las ecuaciones, ¿sale? Les doy unos 4 o 5 minutos cuando mucho, ¿va? Sí. Entonces empiecen a anotar el circuito y demás. Yo mientras voy modificando aquí lo que voy a ir necesitando y a ver si al menos una de las ecuaciones coincidimos, ¿va? Vamos a empezar. Para esto, ¿sí? Voy a utilizar listo, aquí mi plumita y ¿ya identificaron cuántos nodos hay? a mí me salieron 3. Ajá. ¿Son los únicos que hay o hay más? Tal vez Hay hay más. 5, creo. A ver, este sería 1, este que estoy señalando, 1, toda esta región es 2, 3, 4, esta parte, y 5 con todo lo de abajo, ¿no? Todo lo que implica la línea inferior de todos los componentes es un solo nodo. Sin embargo, el método dice que debemos utilizar los que unen 3 o más componentes. Digo, para esta parte de este tipo de análisis que estamos haciendo. En algún momento podremos utilizar los nodos, por ejemplo, el que está en R5 y B2. Bien podríamos usar este, pero en este momento no nos sirve de mucho. Entonces, a este le voy a llamar voltaje A o nodo A. A este le voy a llamar nodo B. Lo que voy a determinar ahí es el voltaje en B. Miren, espérenme, aquí se está volviendo loco o me estoy volviendo loco yo. A ver, va de nuevo, voltaje en A, voltaje en B, pero ¿qué creen? Aunque todo lo de abajo yo le puedo llamar voltaje C, aunque ya en el ejercicio anterior mencionamos que sí lo tengo que colocar, pues en la práctica no nos hace mucha falta, ¿o sí? ¿Por qué no nos hace mucha falta? Pues porque ya sabemos que el voltaje en C, el que está en la parte inferior, va a tener una referencia cero. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los criterios para determinar cuál nodo es el que vamos a utilizar de tierra,
el primer paso es el nodo que una a más componentes. El nodo de inferior, el nodo BC, está uniendo 1, 2, 3, 4 componentes, por eso es que lo ponemos como tierra. Independientemente de eso, en el segundo criterio de elección del nodo de tierra, tendríamos que ese nodo tiene a dos negativos de dos fuentes dentro del circuito. Y todavía, por si fuera poco, si usamos el criterio 3 también aplica porque está hasta abajo de todo el circuito. Entonces, cualquiera de los tres aplica para él y por eso el nodo hasta abajo es 0. Es el nodo BC y así lo vamos a tomar como tal. Ahora, si esta fuente me está generando una corriente para acá, pues obviamente la corriente aquí está entrando. Aquí estaría saliendo porque dijimos que si tenemos una resistencia, vamos a tomarla como salida. Y a lo mejor la confusión que por ahí alguien me expresó ahorita va en el sentido de qué corriente le considero sobre R3. Entonces, vamos a hacer algo similar a lo que pasó con mallas. Si en mallas decíamos que la malla donde estamos trabajando tiene una corriente mayor que cualquiera que esté a su alrededor, pues entonces aquí en los nodos también vamos a considerar eso. Es decir, seguimos planteando que respecto a un nodo, cualquier resistencia que no tenga asociada una fuente, vamos a considerar que su corriente es de salida con respecto a R3. Entonces aquí tendríamos la corriente de R1. Aquí en tendríamos la corriente de R2 y aquí tendríamos la corriente de R3. Cuando nos vayamos al nodo B, ahora consideramos que con respecto al nodo B, la corriente sale, aquí para R4 sale, pero para la resistencia R5, por efectos de esa fuente, no sale, sino que ahora va a entrar. Y eso implica entonces que aquí tenemos a la corriente IR3, aquí tenemos IR4 y aquí tendríamos IR5. ¿Sale? ¿Sí se entendió la asignación de corrientes? Sí, sí, sí. Bueno, respecto a la resistencia, vaya, más que nada por lo de cómo están respecto a alguna fuente, ¿no, profe? Si son de entrada o de salida, su corriente. Si están con una fuente, sí. Si la resistencia está solita, con respecto al nodo donde analizo, siempre la considerarán como corriente saliente. Ah, ok, ok. ¿Vale? Y entonces ya con eso ya podemos arreglar aquí nuestra primera ecuación, creo yo, ¿verdad? Esta. ¿Está bien así el tamaño del texto o quieren que lo haga un poco más grande? Yo lo veo bien. ¿Sí? Órale, pues. Gracias. Entonces aquí en R1 tendríamos primero la corriente IR1 menos la corriente IR2. Aquí cambiaría nada más esto, ¿verdad? Sería negativo. La IR1 que está entrando al nodo es positivo y las dos corrientes de las de R2 y R3 son salientes y eso tiene que ser igual a 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a expresar, bueno, esto que hicimos fue la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a expresar las corrientes de Kirchhoff en términos de voltajes y resistencias, como aplicando la ley de Ohm. Entonces, si tenemos IR1, aquí creo que seguiría siendo lo mismo, ¿no? B1 menos BA entre R1, que sería esta parte, el de esta resistencia. Para R2 sigue siendo lo mismo porque aunque está entre BA y BC, pues BC ya sabemos que vale 0, por lo tanto, aunque lo pongamos, de todas maneras se va a hacer 0 y nada más nos haría más grande la ecuación. Ya sabemos que es BA entre R2. Esto sería la corriente de R2. Y ahora la corriente de R3, si yo estoy en el nodo A, voy a considerar que el nodo A tiene un potencial más grande que el otro nodo o que cualquier otro nodo con el que esté interactuando. Eso desde el punto de vista del voltaje en A. Por lo tanto, aquí voy a cambiar. Aquí donde dice B2, voy a colocarle BA precisamente. Y aquí donde dice BA, pues le voy a poner voltaje en B. Es decir, el voltaje A menos el voltaje en B me va a dar la corriente R3
en el sentido que estoy estableciendo en ese momento. ¿Sí se entendió? ¿O no? Sí, todo claro. ¿Sí? Bien. Ahora, esta expresión la vamos a expandir. Ya creo que las dos primeras partes están bien. Lo único que cambiaría aquí es que, a ver, permítanme. Ah, pero es que aquí me falta un signo, ¿no? Aquí me equivoqué. Bueno, no le había cambiado el signo. Ahí tiene que ser un signo negativo. ¿Sale? Entonces el primero está bien. El segundo está bien. Aquí nada más lo voy a cambiar de orden, aunque el orden es correcto, pero lo voy a cambiar. Digo, el orden así como está puesto, no habría problemas con dejarlo así, pero para que esta ecuación coincida en la expansión que vamos haciendo. Vamos a ponerle el voltaje en A entre R3 y este tendría que ser negativo y este tendría que ser positivo y aquí sería voltaje en B entre R3 y creo que así quedaría, ¿no? A ver, díganme si no hay algún error en esta tercera ecuación. No, está bien. ¿Está bien? Órale, pues, entonces ahora, pero ahora sí ya va a haber una segunda ecuación aquí, miren, o un segundo término. Voy a copiar esta sección no, espérense, control C. Y aquí ya nada más voy a colocarle un más, ahorita corrijo todo. Tendríamos efectivamente, si juntamos los términos de BA, tendríamos R1, R2 y R3 aquí en el paréntesis, eso es totalmente correcto. Ahora, la diferencia es que ya no necesito todo lo demás, ¿verdad? Simplemente necesito esta parte. Control X. Nada más déjenme. Quito este término. Listo. Sería 1 sobre R3 de BA. ¿Sí estamos de acuerdo o estoy mal? ¿No es bebé, maestro? Sí. No había llegado a esa parte del BB. Pero sí es 1 sobre R3 del voltaje en B. Y de este lado nos quedaría nada más este término, ¿no? Sí. Y bueno, si es negativo, quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Si de pronto encuentran un error, no duden en decírmelo, ¿eh? Ahora, esta parte sigue siendo 1 entre 1 kilo, 1 entre 2 kilos, 1 entre 3 kilos. Quiero suponer que esto da lo mismo. Y acá tendríamos que colocar este término, pero ahora por acá. Y dejarlo en términos de kilos. ¿Estamos de acuerdo? Y ¿era cuál? R3. Ahí arriba le tengo que modificar también, ¿verdad? Ahorita van a ver, hay una ecuación ahí que ya no coincide, pero ahorita la cambiamos. Aquí sería R3, serían 1 entre 3000. Ajá. Esta ecuación es la que les digo. Esta. Que es exactamente esto mismo. Aquí. Y aquí tendríamos, ¿cuánto valía B1? 7 volts. 7 volts entre 1 kilo. Todo eso lo voy a cortar y lo vamos a dejar así. Y este término me lo traigo para acá. Sí. A ver, díganme si eso es correcto. Sí. La ecuación del nodo A, entonces, sería precisamente toda esa ecuación. Si tengo algún error, porfa, díganmelo. Ahorita, antes de continuar hacia el nodo B. Bien, entonces voy a copiar todas estas ecuaciones hacia el nodo B. Obviamente ya nada más nos va a hacer falta adecuar todos los subíndices. Voy a empezar con el nodo B. Estamos ahora en este punto y con respecto a este punto,
Podríamos empezar con R3, a lo mejor. Vamos a empezar con la corriente de R3, que es la que está saliendo hacia la resistencia R3. Después tendríamos la resistencia R4, ¿sí? Que es la que va hacia abajo. Y después tendríamos R5 que entraría, ¿no? Al nodo. Entonces aquí sería R5, ¿verdad? Ahí está. Voy a hacer un cachito grande para que se vean bien los subíndices. A ver si entendieron el planteamiento de esta primera ecuación. Yo no entendí muy bien porque podría volver a explicar. ¿Qué parte qué parte es la que no te queda clara? Por decir, con la corriente R3, como va saliendo, también la corriente R4 va saliendo, unos negativos y los otros positivos. ¿Por qué? Aquí tengo al revés los signos, ¿no? Porque R3 si está saliendo, tendría que ser negativo. R4 si está saliendo, tendría que ser negativo. Y R5, si está entrando, tendría que ser positivo. Ok. ¿Sí? Y ahí fue un error mío. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o duda que tengan? ¿No? Bueno. Ahora, para respecto a R3, fíjense, a ver, espérenme tantito. Ahí está. Para la corriente R3, ahora consideramos que el nodo B tiene un potencial más grande que el nodo A y la corriente va de derecha a izquierda, en el sentido que marcamos desde acá. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos que cambiar sería que en este punto tendríamos al nodo B menos el nodo A, los voltajes correspondientes, entre la resistencia. ¿Cuál resistencia? Supongo que la R3, ¿no? Que es la que estamos trabajando ahorita. Después, la siguiente resistencia, que es R4, ya no sería el voltaje en B, sería el voltaje, ya no sería el voltaje en A, perdón, sería el voltaje en B, y en vez de que sea la resistencia 2, tendría que ser la resistencia 4. Y para R5, aquí tendríamos que utilizar el voltaje B2 menos el voltaje en B entre la resistencia 5. Y todo eso tendría que ser igual a 0. Entonces, así es como cambiamos la ecuación de Kirchhoff a su correspondiente expresión en términos de voltajes y resistencias. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se obtuvo esta segunda ecuación? Sí, profe, pero también tiene malos signos, ¿no? Sí, no se los cambié. Sí, a lo largo de la ecuación voy a tener que irse los cambiando, ¿no? Sí, profe. Aquí tendría que ser más. Tienes razón, gracias. Menos, más. Sí. Bueno, ahora, ya para la siguiente ecuación, pues aquí tendríamos como primer elemento, y de hecho de una vez voy a cambiar el signo para que no se me olvide. Este sería el primer elemento, voltaje en B entre R3. Entonces voy a cambiarle aquí voltaje B entre R3. Entre R3, no, aquí ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, R3. El segundo sería positivo, ¿están de acuerdo? Más, y sería voltaje en A entre R3 precisamente, es decir, este término entre este término. Y luego sería menos el voltaje en B entre R4, voltaje en B entre R4, entre R4, y ya terminamos hasta esta parte. Ahora vamos con este último término. Sería menos, no sería menos, sería más el voltaje 2 entre R5, y ahora sí, el último término tiene que ser negativo, voltaje en B entre R5, y eso es igual con 0. ¿Ahí vamos bien? Sí. Ahora vamos a cambiar de X, lo voy a poner aquí con este término.
No, pero aquí lo puso donde no quería que lo pusiera. A ver, permítanme. Ah, es que copió toda esa parte. Control X. Voy a ponerlo acá, miren. ¿Ven? Y este lo voy a cambiar para acá. Y se lo voy a agregar de este lado. Ve, esta parte va a ser negativa. Y ahora sí, observen, el voltaje de A sigue siendo R3. Este término, no sé si notan que no hay ningún problema con que se quede así. Es 1 sobre 3 por BA. Va a ser solamente este término que estoy señalando. Y luego lo que tiene que ver con el voltaje en B sería R3, 4 y 5 ahora. Y ahorita le cambio el signo. R3, aquí sería R4 y este último sería R5. ¿Están de acuerdo? Y este tendría que ser negativo porque estamos juntando todos los que tienen el voltaje en B. Y luego este término de B2 entre R5 va a pasar restando hacia el otro lado de la igualdad. Y entonces aquí ya tendría que ponerle que es el voltaje B2 entre la resistencia R5. Ahora sí, vamos a ponerle números. Aquí, ¿qué me convendrá más? Pues me conviene más copiar toda esta ecuación, se me hace, ¿no? Control C. Aquí voy a pegarla. Esta ya la voy a borrar en este momento. No me va a servir de nada. Bueno, sí me sirve, pero no en el orden en el que está. Aquí tendríamos 1 sobre R3. Y si me empiezan a ayudar a saber cuál es el valor de este término, se los voy a agradecer. Después, aquí sería 1 entre 3000. Aquí sería creo que le puse como 3K, ¿verdad? 3K. Vamos a quitarle ese. 3 kilos. Aquí serían 4 kilos. Aquí serían 5 kilos. Listo. El B2 vale 20. Y R5, pues obviamente vale 5K. De hecho, aquí para ir de acorde con todos los demás números, aquí voy a cambiar en la ecuación anterior. Insisto, ayúdenme a calcular ese último valor, porfa. Bueno, esos valores que hacen falta. Ya está el de las sumas, profe. Voy, permíteme, 3 kilos. Ahí está. Y entonces esto, ya nada más actualizamos este valor, ¿no? Que de hecho, este también no debería dejarlo sin términos de eso. Este debería dejarlo en términos de kilos. ¿Sí? Pero bueno, ya al final, en este, déjenme de una vez le quito el signo negativo. Ajá. Aquí sería 3000. Este sería negativo. ¿Cuánto daría este, Irving? Me dio 47 sobre 60,000. 47 sobre 60,000. A ver, ¿alguien que pueda confirmar estos valores? Confirmo. Está bien, profe. Sí, profe. Bueno, de hecho aquí no sería 11, ¿no? Sería 1 sobre 3000 menos 47 entre 60,000 del voltaje en B menos aquí lo tengo que cambiar. Pero aquí sería 20. Aquí vamos a ponerle los volts. 20 entre 5,000, ¿no? Ahí está. No, déjenlo, lo quito para que queden nada más los puros coeficientes sin unidades. ¿Listo? Entonces, nada más, ¿alguna duda que tengan hasta el momento? No, profe. ¿No? Todo no. Bien. Ahora, obviamente, a estas alturas, todos estos términos, y digo, en lo que hacen el sistema de ecuaciones, estos términos obviamente no corresponden, ¿verdad? Porque ya cambiamos de circuito. Este no va así. Espérenme. Mientras vayan haciendo el sistema de ecuaciones, ¿no? Okay. Aquí incluso vamos a sacar los nodos de los voltajes de los nodos.
Voy a utilizar control C. Aquí ya nada más vamos a ir poniendo resultados. ¿Vale? Vamos a cambiarle de colorcito, se me hace. Igual. Control C. ¿Alguien ya hizo el sistema de ecuaciones? Ya casi, ya casi. Entonces da el voltaje en A 5.14, voltaje en B 7.29. Nada más una tercera persona que confirme estos dos valores. Sí, me salió lo mismo. ¿Sí? Órale, entonces ya van 3 personas. Bien. De aquí entonces lo que sigue sería calcular los voltajes de cada elemento. Nos vamos con el voltaje BR1. Ahí sería el voltaje BR1 tendría que ser B1 menos BA en teoría, ¿no? ¿Cuál es mayor? Pues sí, B1. Entonces ahí sí estaría correcto. Habría que hacer el cálculo correspondiente, que sería 7 volts menos el voltaje en A, que son 5.14 volts. Bien, ahorita me van diciendo cuánto da. El voltaje de R2 es el voltaje de BA. Por lo tanto, ahí serían 5.14 volts. ¿Estamos? Para el voltaje de R3, fíjense, aquí lo que vamos a hacer es ver cuál de los dos nodos es mayor. En este caso, como R3 está entre el voltaje A y entre el voltaje en B, tendremos que hacer la resta del voltaje en B menos lo que tengamos el voltaje en A. Quiere decir que la corriente final va de derecha a izquierda, o sea, en este sentido, ¿no? De derecha a izquierda, así como estamos viendo esa resistencia. Entonces, aquí ya nada más voy a copiar esta parte. Y la voy a... Bueno, no, ya estaba aquí. Aquí sería voltaje en B. ¿Sí entendieron por qué estoy restando voltaje de B menos el de A y no al revés? Porque el de B es mayor que el de A. Ajá, es correcto. Entonces aquí tendríamos 7.29 volts menos 5.14 volts. Ahorita me dicen cuánto da. El voltaje de R4 va a terminar siendo el voltaje del nodo B nada más, porque del otro lado R4 está conectado a tierra, entonces tendremos que restar voltaje en B menos voltaje en C, pero el voltaje C es 0. Entonces, aquí voy a copiar nada más este término y lo voy a colocar acá, del cual voy a decir que este es el voltaje de R4. Esto sería el voltaje del voltaje en B. Ah, caray. Espérenme tantito, que luego se pone rudo. Ajá. Aquí tendría que ser el voltaje en B. Y aquí ya vimos que es 7.29. 7.29 volts. Y nos falta ya nada más R5, que tendría que ser B2 menos el voltaje en B. Voy a tomar esta ecuación que está aquí. Control C. Voy a copiarla. Y mencionamos que era el voltaje 2 menos el voltaje en B. Ahí no hay problema porque el voltaje en 2 es más grande que el voltaje en B. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí tendríamos 20 volts menos el voltaje en B, que son 7.29 volts. Y a ver, nada más ayúdenme a completar aquí. ¿Cuánto da esta operación? 1.86 volts. 1.86 volts. Ajá. En el otro. 2.15 volts. 2.15 volts. Ajá, gracias. Y en el último. 12.71 volts. 12.71 volts. Y entonces observen, al igual que en mallas, a partir de dos valores, nosotros ya calculamos estos 5 voltajes, que después me van a servir para poder calcular corrientes y potencias. Eso ya lo van a hacer ustedes. Ahorita nada más vamos a comparar si estos resultados son correctos. Porque ahí tengo todavía la tabla del análisis que hicimos por mallas de este mismo circuito. Entonces, noten que para el voltaje R1 habíamos obtenido 1.86 volts. Vamos por acá. Nos dio 1.85 por el método de mallas. Ahí la llevamos, ¿no?
Aprovechando el voltaje de R2, debió haber dado 5.12. Aquí nos dio 5.14. ¿Sí? Para el voltaje de R3 nos da 2.15. Me voy a comparar. Nos da aquí 2.13. Aquí hay un negativo. ¿Sí? Por el sentido, ¿no? Aquí acuérdense que fue por el sentido de la corriente que se consideró en el método de mallas. Pero el valor absoluto está correcto. Ahora, para BR4 es 7.32. Aquí nos dio 7.29. Está muy cercano. Y para aquí era BR5, ¿no? Me equivoqué en el índice nada más. BR5. Aquí da 12.71. Y aquí nos da 12.7 negativo. Volvemos a lo mismo de los signos. Es por cómo se consideró la corriente en el método de mallas, pero los valores son los correctos. Quiere decir que, bueno, el análisis realizado por nodos fue correcto. Por lo tanto, este ya lo puedo llevar al baile. Puedo eliminar esta tabla. Y ya vimos que lo demás nos tendría que dar exactamente lo mismo, ¿no? Incluso las corrientes ya nos van a dar positivas, ¿sí? Entonces voy a eliminar eso. La simulación, pues ahí está. Ahí podemos ver que efectivamente da los valores que tienen que dar. Y pues lo que hicimos por mallas, ahora ya lo hicimos por nodos y vimos que el resultado es correcto, ¿sí? Aquí nada más lo que haría falta sería completar las ecuaciones, digo, los valores. Si ya tengo los voltajes, puedo calcular todas las corrientes y todas las potencias que hacen falta. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Todo bien de mi parte. ¿Sí? ¿Alguien que le haya quedado alguna duda? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya se fueron? Las corrientes entrantes siempre se toman como positivas y las corrientes salientes siempre se toman como negativas. Sí, es correcto. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Bueno, voy a dejar de compartir aquí ¿Vale? Y a ver, no los veo. ¿Dónde están? ¿Ya se fueron todos a su otra clase o qué onda? No, de aquí creo que ya no tienen otra clase, ¿va? Hasta el rato. A ver, Ángel, Carlos, Cristian, Santiago, Ana Laura, Mabelín, Luis Enrique, ¿dónde andan? Mira, Ángel está con cubrebocas, no nos vayamos a contagiar. Los días viernes, en la primaria donde estudia mi hijo, sí los hacen estar con cubrebocas un rato. Para que se acostumbren en caso de que vayamos a regresar a la escuela. La verdad, quién sabe, ¿no? Ya, vamos a quedarnos así en línea para siempre. Así no gasto en pasajes y duermo media hora más, ¿no? Bien. Bueno, creo que ya fueron sus otros compañeros, ya no los veo por acá. Cristian, Santiago, Mabelín y Luis Enrique. Ah, no, ahí está Cristian. Ah, Santiago. Jonathan es el que me dijo que no tenía cámara, pero Mabelín y Luis Enrique, ¿dónde están? Profe, Aquí aquí estoy, ando profe. también. Ah, bueno, ahí está. Sale, pues. Pues bueno, qué gusto haberlos instruido el día de hoy. Ojalá les haya quedado claro. Los videos, el de la clase pasada ya no tuve tiempo de subirlo el día de ayer. Hoy voy a subir el del miércoles y el de hoy. Ahí voy actualizando la lista de los enlaces de las clases. Si alguien quiere recuperar la información del día de hoy, ahí van a estar disponibles. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Si pueden, quédense en casa. Y si salen, pónganse cubrebocas. ¿Sale? Entonces, ahí nos vemos. Que estén bien. Dos, profe. Adiós, Luego, profe. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe.